Sucesiones. La definición de una sucesión en un conjunto abstracto X es completamente análoga al caso real. Una sucesión en un conjunto X es una función de los naturales al conjunto en cuestión, que usualmente se denota por su rango. Se denota a cada elemento del rango simplemente con un f sub n. Convergencia de sucesiones en espacios métricos. Sea XD un espacio métrico. Una sucesión xn converge a X en el espacio métrico si, para todo epsilon, existe un n natural que depende de epsilon, tal que la distancia de xn a x es menor que epsilon si n es mayor o igual que n. Notemos que esta parte es equivalente a decir que xn pertenece a la bola de radio epsilon centrada en x si n es mayor o igual que n. La métrica nos permite vincular la convergencia de una sucesión en el espacio métrico con la convergencia de cierta sucesión en los reales. ¿De qué sucesión estamos hablando? Pues de la sucesión formada por las distancias de xn a x. Es decir, la convergencia de una sucesión en un espacio métrico con una métrica d es equivalente a la convergencia de la sucesión de las distancias medidas con esa métrica. Esto deja claro que la convergencia de una sucesión en un espacio métrico depende completamente de con qué métrica esté equipado. A la hora de trabajar con sucesiones, es conveniente definir las siguientes nociones. Decimos que algo ocurre finalmente si ocurre para cada n mayor que un n. Y decimos que algo ocurre frecuentemente si ocurre un número infinito de veces. Finalmente es entonces que ocurra a partir de cierto momento y frecuentemente simplemente que ocurra un número infinito de veces. Como ejemplo, consideremos la siguiente sucesión. 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, etc. Esta sucesión podemos decir que es frecuentemente positiva, es frecuentemente negativa y es finalmente nada. Con lo anterior, podemos nosotros decir que una sucesión converge a X si y solo si la sucesión está finalmente en la bola de radio epsilon centrada en X para todo epsilon. Es claro de la definición que la convergencia de una sucesión depende del espacio métrico, es decir, una misma sucesión en dos espacios métricos distintos, es decir, el mismo conjunto pero equipado con dos métricas distintas, podría converger en uno y diverger en otro. Como ejemplo de esto, consideremos la sucesión 1 entre n, en el espacio métrico de los reales equipado con la métrica usual, la del valor absoluto, y en el espacio métrico R equipado con la métrica discreta. Sabemos que en el primero la sucesión converge a 0, mientras que en el segundo veremos que no converge. La divergencia de la sucesión anterior la veremos por medio de este lema. La sucesión 1 entre n no converge a R para cualquier R real. Demostración. Fijemos un número real R y consideramos la bola de radio 1 medio centrado en este R, es decir, el conjunto de todos los y's, la distancia a R es menor que 1 medio. Como D es la métrica discreta, este conjunto consiste solo en su centro. Pero esto implica que la sucesión 1 entre n no está finalmente en esta bola de radio 1 medio. Es decir, exhibimos un epsilon para el cual la sucesión no está finalmente en esas bolas. Por lo tanto, no puede converger a R.
Como tarea, preguntarse cómo debe de ser una sucesión en este espacio de R con la métrica discreta para ser convergente, es decir, encontrar un criterio para que una sucesión en este espacio converja. En símbolos queremos encontrar que xn converge a x si y solo si que nos sorprende que al igual que en el caso real, si una sucesión en un espacio métrico converge, entonces su límite es único. Veamos una demostración. Supongamos que xn es una sucesión con dos límites, es decir, xn converge a x y xn converge a y con x distinto que y. Como x y y son puntos distintos, entonces la distancia entre ellos es estrictamente positiva. Llamémosle r, y sea epsilon igual a r entre 2. Afirmación. La bola de radio epsilon centrada en x intersectada con la bola de radio epsilon intersectada en y es vacía. Por contradicción, supongamos que no. Es decir, existe un elemento, digamos z, en esta intersección. Como z está en la primera bola, entonces la distancia de z a x es menor que epsilon, y como está en la segunda bola, la distancia de z a y es menor que epsilon. Esto nos permite estimar la distancia de x a y utilizando la desigualdad del triángulo. Cada término es menor que epsilon, pero epsilon es r entre 2, por lo tanto, la distancia de x a y es menor que r. Esta es una contradicción, pues r es la distancia de x a y, mientras que estamos obteniendo que la distancia de x a y es estrictamente menor que r. Como xn converge a x, entonces, para el epsilon que definimos previamente, existe un n mayúscula que depende de este epsilon, tal que xn está en la bola de radio epsilon centrada en x si n es mayor o igual que n. Pero dado que son ajenas estas dos bolas, esto implica que xn no puede estar en la bola centrada en y para el mismo epsilon si n es mayor o igual que n. Es decir, xn no puede converger a y. Esta es una contradicción, por lo tanto el límite es único.